Y bueno, un poquito acerca de la dopamina, porque la dopamina es fundamental en todo este proceso. Como les decía, siempre se pensó que la dopamina era la droga del placer, inclusive por el hecho de que, no solo porque todas las drogas producen liberación de dopamina, al igual que las conductas, los reforzadores fisiológicos, sino que si nosotros administramos una droga antidopaminérgica, es decir, que bloquea los efectos de la dopamina, no se produce no aparece la recompensa, no aparece el placer. Por eso que era obvio pensar eso. Bueno, nosotros podemos estudiar la liberación de dopamina en el cerebro de las ratas. De esa manera se identificó también cuál era el circuito de la recompensa, dónde estaba el sistema neuronal que determinaba el placer, y probablemente ustedes ya lo conocen. Es el sistema mesocórtico límbico, es decir, que su nombre indica de dónde nace, dónde termina. Nace en el sistema mesencefálico y termina en el sistema límbico y en la corteza prefrontal. Nace en lo que se llama el tegmento, en el área tegmental ventral, en el tronco del encéfalo, donde están los cuerpos neuronales que emiten prolongaciones hacia el sistema límbico, en particular el núcleo accumbens. Entonces, este es lo que se considera el circuito de la recompensa o del placer, que va desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens. Y es en el núcleo accumbens donde se libera la dopamina durante el proceso de la adicción. Y además, tiene prolongaciones hacia la corteza cerebral, el área prefrontal. Cuando se libera la dopamina, generalmente se estimula el núcleo accumbens y la tendencia es inhibir a la corteza prefrontal. No es el mismo efecto el núcleo accumbens que la corteza prefrontal. Eso también explica por qué se pierde un poco el control sobre la conducta. O sea, ya el lóbulo prefrontal no empieza a perder su capacidad de controlar las emociones y de elaborar juicios más certeros y planes de acción más útiles. Esto en el cerebro de la rata, nuevamente aquí está el tegmento ventral y el núcleo accumbens. Y casi todas las drogas, yo diría prácticamente todas las drogas, lo que hacen es estimular este circuito de recompensa. Algunos directamente, como la anfetamina, la cocaína, etc., favorecen la liberación de dopamina aquí en el núcleo accumbens. Pero hay otros que actúan en forma indirecta, también provocando liberación de dopamina. El alcohol, los barbitúricos, que en el caso que inhiben, ¿no es cierto?, neuronas que son inhibitorias. El alcohol inhibe inhibiciones, por lo tanto favorece la liberación de dopamina. Y que en el cerebro, ¿cuáles son los circuitos involucrados en el abuso y adicción de drogas? Acá tenemos el circuito de la recompensa y el placer, el tegmento ventral y el núcleo accumbens, que están muy relacionados con el circuito que tiene que ver con el aprendizaje y la memoria, que está la amígdala y el hipocampo, o sea, que tiene que ver también como sensores de las emociones. Entonces, y la amígdala en general es fundamental para el aprendizaje, porque la amígdala es la que determina si la información que estamos recibiendo es trascendente desde el punto de vista emocional, vale la pena almacenarla. Entonces, lo que sucede con la droga, si la droga provoca placer, eso es importante para el individuo. Entonces la amígdala lo codifica como algo esencial, como algo útil para la sobrevivencia, y le manda al hipocampo la información para que la almacene en la memoria. Entonces eso, ahí el circuito que les mencionaba anteriormente se cumple, o sea, provoca placer y el cerebro se engaña pensando que la droga es útil para su sobrevivencia, porque asociando placer con sobrevivencia. Bueno, y también está relacionado con los circuitos de la motivación y los impulsos que están en la corteza orbitofrontal. Y tenemos el control inhibitorio. Todo esto, el control inhibitorio lo ejerce la corteza prefrontal, la cual este control inhibitorio comienza a fallar también con el consumo de drogas. Al mismo tiempo que se activan uno, falla el otro. Bueno, ya hemos hablado, los recompensantes naturales son, bueno, la comida, el sexo, la interacción social, que son cosas que nos llevan a satisfacciones personales como la música, los triunfos deportivos. Ustedes están más acostumbrados que nosotros a triunfos deportivos, pero
A veces nos subimos al carro también y gozamos con los triunfos de nuestros vecinos. Todos ellos liberan dopamina. Por ejemplo, la comida. Un animal que ha sido privado de alimento durante algunos días, al ser puesto en una jaula y se le da comida y al mismo tiempo tiene cánulas en el cerebro que miden la cantidad de dopamina liberada, se ve que se produce una descarga fásica de dopamina por la recepción del alimento. Pero esto es cuando el animal está privado de alimento y tiene una gran motivación, porque si el animal está comiendo todos los días y medimos la dopamina no sube. El sexo. Estos son estudios también hechos en animales que está el macho solo en su jaula, tiene las cánulas y que están midiendo los niveles de dopamina y se le coloca una hembra en la jaula. ¿Qué pasa con la dopamina? Entonces hay varios puntos acá. El animal ya conoce la jaula, ¿eh? Ha estado otras veces ahí. Entonces ya la jaula misma es una clave ambiental. Entonces al poner al macho en la jaula ya se produce una pequeña descarga de dopamina, ¿eh? Porque hay una anticipación de lo que va a pasar. Posteriormente se produce cuando hay un contacto visual con la hembra, se produce otro pequeño aumento de la dopamina, pero ya la descarga máxima cuando se produce la cópula. Entonces y se mantiene mientras dura la cópula hasta llegar a su punto máximo, una descarga fásica marcada, y que comienza a decaer, bueno, cuando ya viene el orgasmo, todo empieza a decaer los niveles y sacan a la rata hembra de la jaula y vuelve a nivel normal. Esto es dopamina en el núcleo accumbens, y esto es en otra estructura para comprar. Entonces, esto es fisiológico. Pero ¿qué pasa con las drogas? Las drogas producen incluso descargas de dopamina que son superiores a las motivaciones fisiológicas. Aquí tienen la descarga que produce anfetamina, que estos son los metabolitos, pero la descarga es muy, muy alta. Lo mismo pasa con la cocaína, con la nicotina y con el alcohol. O sea, son sustancias muy diferentes entre sí, químicamente, y en cuanto a su manera de actuar, pero todas ellas liberan dopamina. El problema es que las drogas liberan más dopamina que las motivaciones fisiológicas, que las recompensas fisiológicas. Puede ser 4 o 5 veces más dopamina. Con la diferencia también de que cuando se trata de recompensas fisiológicas, tienen un límite. Uno, por mucha hambre que tenga o haya estado sin comer, no puede comer más de cierta cantidad, o no puede beber más de cierta cantidad. O en el sexo igual, aunque uno sea un Superman, tampoco. También hay un límite. En cambio, con la droga no. Con la droga se libera más dopamina y cada vez que el individuo se inyecta la droga, se obtiene el mismo efecto. Orgasmo con cada. Los individuos que se inyectan la cocaína sienten lo mismo que se siente en el orgasmo sexual. Pero cada vez que se inyectan, 10, 15, 20 veces. Entonces, acá tenemos una comparación entre la cantidad de dopamina que se liberan cuando se trata de recompensas naturales y cuando se trata de drogas. Está la recompensa natural, se aumenta y baja. Pero con la droga, el momento de presentarse, la descarga es mucho mayor. Y con el tiempo, ¿qué pasa? Que con el tiempo la descarga que produce la recompensa natural va decayendo. Pero con la droga se mantiene. O sea, si uno está acostumbrado, todos los días come el mismo plato de comida, siempre se está liberando la misma cantidad de dopamina. Y eso lo puede llevar a todas las otras motivaciones. Y ustedes saben que el cerebro, no sé si estoy hablando del cerebro masculino, el cerebro masculino importante es la novedad para el aprendizaje.
Eso, yo estoy hablando así porque no dejé a mi señora en Santiago, así que no. Pero eso explica muchas conductas, o sea que es la novedad lo que provoca la liberación de dopamina. Bueno, pero lo importante acá es que a pesar de que se repita, siempre se está provocando dopamina. Y después vamos a terminar en la hipótesis. Como en forma general, hay un modelo neurobiológico de la adicción. La adicción es una serie de usurpaciones, la droga es un usurpador. Usurpa, en primer lugar, en forma patológica, el sistema de recompensa. Se incorpora como que si fuera una recompensa natural. Y el cerebro se engaña, se deja engañar, mejor dicho. Entonces, siempre hay un gran símil entre lo que es el amor romántico, apasionado, y la adicción. Entonces, primero hay un enamoramiento y todo lo que hay es placer. Entonces uno lo único que quiere es estar con la persona de la cual uno se ha enamorado, estar todo el tiempo con ella, no ve nada más que las virtudes, y la lóbulo frontal está ciego a todos los defectos. Y pasa el tiempo, con el tiempo uno empieza a darse cuenta de que la droga está haciendo mal. Y trata de salirse, claro, pero ahí se da cuenta que no puede. Y cae en lo que se termina como una prisión. Bueno, entonces pierde el cerebro, en el caso de la droga, el cerebro pierde la capacidad de distinguir entre la activación artificial inducida por droga y la natural provocada por conductas útiles. O sea, da lo mismo. Produce la misma sensación. Pero el efecto de la droga es más poderoso y más reproducible que la actividad realizada por reforzadores naturales. Entonces, como le decía anteriormente, es imposible mantener comiendo, bebiendo, o una actividad sexual continua. Entonces se desplaza el interés desde los motivos de la recompensa fisiológica a las drogas. Y como el individuo se está bombardeando la cabeza con drogas, se empieza a perder la sensibilidad frente a los otros estímulos. Si ya desplazó el interés por las motivaciones fisiológicas, y al mismo tiempo disminuye el umbral o sea, aumenta el umbral de excitabilidad. Por lo tanto, él pierde totalmente el interés en la comida, en la bebida, en el sexo. Y solo la droga. Por lo tanto, es muy difícil que un drogadicto cometa, es muy raro que haga atentados sexuales, porque lo único que quiere es droga. Porque aumenta el umbral de excitación.